Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Algo en qué creer. Este miércoles vamos a estar tratando un tema fundamental para el Uruguay, que es el campo. Muchas y muchos conocemos y acordamos de los orígenes de la izquierda, que dentro de sus lemas, dentro de sus políticas y reivindicaciones fundacionales, estaba la famosa reforma agraria. ¿Qué tanto queda de eso? ¿Cómo podemos pensar una reforma agraria del siglo XXI? ¿Cuáles son los puntos claves para pensar desde la izquierda al campo de manera productiva, de manera política y de desarrollo? Para eso, ¿quién mejor que un especialista en estos temas, como lo es el ingeniero agrónomo y profesor de la Facultad de Agronomía del área de Ciencias Sociales, Gabriel Oyanzabal? Bienvenido a Algo en qué creer. Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto estar contigo acá y con la audiencia también que nos pueda estar siguiendo. Bueno, Gabriel, qué temún. La verdad que a mí me entusiasma mucho porque es algo que me genera mucha curiosidad. Porque queramos o no, el Uruguay es campo, es puerto y alguna cosa más, ¿no? Como lo venimos sabiendo desde aquel libro de Metol Ferrer del Uruguay como problema, por ejemplo, entre otros. Entonces, si será importante en estos tiempos donde se están disputando modelos programáticos, pensar al campo en el día de hoy desde una visión de izquierda. Entonces, quería invitarte a pensar en esto, ¿no? La reforma agraria de aquellos comienzos de la izquierda, ¿qué podemos plantear en el día de hoy jugando con esa idea? Bueno, el tema es súper pertinente y nada, te felicito por traerlo a la agenda de discusión y más en esta clave que me parece que es la correcta, que es pensar esa agenda de la reforma agraria, sea lo que signifique reforma agraria, en clave de siglo XXI. Es decir, precisamos respuestas para una época que es muy diferente a la época de los 50, 60, cuando la reforma agraria como consigna integraba, bueno, obviamente parte de los programas de la izquierda, pero también sectores, llamémosle, más de centro de los partidos tradicionales, bueno, el vallismo dentro del Partido Colorado, el propio Wilson Ferreira tenía su propuesta de reforma agraria en los 60. Esa suerte de moda que hubo de discutir la propiedad y la estructura de distribución de la tierra en Uruguay, en esa época pasó de moda claramente, con la dictadura de por medio y décadas de reformas neoliberales, y en ese interín cambió también, bueno, muchas cosas del mundo, pero también de la estructura productiva del agro uruguayo, y eso requiere repensar una agenda que a partir de diagnósticos rigurosos oriente políticas de transformación del sector agropecuario en clave de crecimiento, es decir, incremento de la productividad para poder hacer viable al sector en el mundo, pero también que los resultados de esa producción no queden concentrados en unos pocos, ¿no? Que ha sido una de las tendencias estructurales del agro uruguayo desde hace más de un siglo y medio, en cierta tendencia a la concentración de los recursos, en particular la tierra. Así que lo primero es sí, precisamos nuevos discursos y diagnósticos y propuestas en torno a qué es una reforma agraria para el siglo XXI. Si tuviera que decir algo para dejar de tanto preámbulo, diría que en los 60, cuando se pensaba esta consigna, estaba ligada como... Hay un historiador argentino que trabaja la cuestión del latifundio y los terratenientes argentinos, se llama Roy Ora, que él dice, para el caso de Argentina, pero que también es aplicable para el Uruguay, el latifundio o la gran propiedad agraria era impugnada en tres ejes. El social, porque era un sujeto que concentraba mucha riqueza y muy poderoso. El político, porque en general estaban vinculados a las oligarquías que luego tenían el poder del Estado. Y al económico. Y esta agenda de la económica fue particularmente importante, uno podría decir, en las décadas del 50 y los 60 en América Latina. ¿En qué sentido? Había un diagnóstico que impulsó la CEPAL, la Comisión Económica para la América Latina, que identificaba en la estructura de distribución de la tierra un problema de desarrollo. Que decía, básicamente, hay campos muy grandes que, como son tan grandes, son ineficientes, no hay un estímulo para ese propietario a invertir en tecnología para elevar la productividad, y del otro lado, y esos son pocos, y del otro lado hay muchos con poca tierra, el minifundio, que como son tan pequeños, no tienen escala ni capital para incorporar avances técnicos e incrementar la productividad. Entonces decían, acá hay un problema
donde la distribución de la tierra frena el crecimiento, llamémosle en términos de Marx, frenaba el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, si se reparte la tierra, diría la CEPAL, no en clave de socialista, sino en clave de reformemos la estructura de tenencia, hagamos establecimientos de tipo medio, en lo que en algún momento se llamó la vía farmer. El farmer norteamericano fue en algún momento el modelo de desarrollo agrario que se entendía funcionar en Estados Unidos, porque crecía la productividad, porque distribuía el ingreso, porque democratizaba la sociedad política también. Decía, bueno, precisamos eso para América Latina. Eliminar esas grandes propiedades, eso favorece el crecimiento de la productividad, genera desarrollo económico y al mismo tiempo reparte el ingreso y no sé si elimina, pero al menos le quita mucho poder a uno de los sectores hegemónicos en los sectores propietarios. Claro. Esos eran como los argumentos centrales, para resumir, a partir de los cuales se criticaba la estructura de propiedad de la tierra en los 60, cuando esta consigna de la reforma agraria era muy popular, y se pensaba que reformando las estructuras de propiedad se iban a solucionar esta serie de problemas económicos, políticos y sociales. ¿Qué pasó 30, 40, 50 años después? Bueno, quedó, digámoslo así, demostrado que no necesariamente la gran propiedad o la gran extensión es incompatible con incremento de la productividad, con desarrollo de tecnologías de punta. Y para el caso uruguayo, la forestación y la agricultura de secano, en particular la soja, son ejemplos donde uno puede decir hay impactos ambientales sí, concentra el ingreso sí, pero no se los puede, digamos, criticar en el terreno de esto es una producción ineficiente, claro, y poco productiva. Es decir, para ver si entiendo, hoy en día grandes terrenos pueden sí contar con la tecnología suficiente para ser productivos. Totalmente. Uno, no sé, el modelo forestal celulósico que creció en Uruguay en los últimos 30 años. Puede ser criticado de aspectos ambientales, de concentración del ingreso, de desplazamiento de productores de otros rubros o en menor escala, pero no se puede decir que es una producción ineficiente en términos productivos, en relación a la producción que saca, en relación a que compite en el mundo. Entonces, como que ese tipo de argumentos, que era fuerte en los 60, porque se decía acá tenemos grandes estancias ganaderas muy ineficientes, hubo un caso paradigmático en Uruguay que fue el latifundio de Silva y Rosas, que era el latifundio que planteaba expropiarse en Dique y Lautada, de donde nace el MLN. Era ese modelo, ¿no? Herederas de tierras, mujeres, tenían unas, digámoslo así coloquialmente, unas vacas sueltas. Entonces, bueno, acá había mucha tierra en pocas personas, se usaba de forma ineficiente, qué mejor que repartir esa tierra entre gente pobre que pudiera mejorar su nivel de vida y al mismo tiempo generar más producto bruto para el conjunto de la economía. Ese tipo de crítica hoy perdió peso. Por estos motivos que te digo, hubo transformaciones en el agro, se expandió un rubro nuevo en Uruguay, como la forestación en los últimos 30 años, que hoy ocupa 6-7% de la superficie productiva, que no existía prácticamente hasta la década del 90. Se expandió un tipo de agricultura a partir del año 2000, también en formatos de gran escala. En Uruguay la agricultura que hubo hasta la década de los 90 no era una agricultura de gran escala, era una agricultura, digamos así, escala media, al menos comparada con la ganadería. Se expande una agricultura a gran escala también incorporando tecnologías de punta, con una serie de impactos ambientales, claro está, y con también temas de distribución de la tierra y del ingreso, pero desde el punto de vista de la productividad, digámoslo así, no sé si en la frontera, pero bueno, cerca de la frontera tecnológica. Entonces, para resumir el argumento, los que adherían a una reforma agraria en clave de desarrollo económico, de desarrollo de las fuerzas productivas, y entendían la reforma agraria como el reparto de tierras, porque reforma es un término muy genérico, claro, pero cuando uno piensa qué hay detrás de ese significante, en general uno lo asocia al reparto. El modelo de reforma agraria, si querés, de la Revolución Mexicana o la Revolución Cubana, que había o de la Revolución Soviética, había grandes propiedades y se reparte en formato, como se dice coloquialmente, en formato raviolera, digamos. Secciono un establecimiento muy grande en muchos establecimientos pequeños. Bueno, ese modelo, yo creo que hoy, para decir algo, para jugármela un poco, ese modelo hoy tiene que ser revisado. No necesariamente creo yo que el camino de una reforma agraria levantada por la izquierda en Uruguay hoy pasa por decir, agarremos grandes establecimientos, no sé, un gran establecimiento y generemos 100 establecimientos pequeños.
no necesariamente creo yo un modelo socialista o más democratizador del ingreso pasa por hacer muchos establecimientos pequeños de uno grande. Claro. Al menos no como axioma. Quizá hay algunos casos que sí, quizá en otros que no. Yo tengo una pregunta porque con respecto a eso después. y eso es algo que está como muy arraigado en el pensamiento agrario de la izquierda, pero la izquierda cuando piensa en industria, piensa que esos trabajadores tomen el control de esa industria. No piensa desarmar la industria y hacer 10 talleres artesanales de pequeña escala. En el agro sí, hay como una tendencia y un reflejo a que la izquierda, cuando piensa el agro, piensa en clave de pequeña producción. Hay un libro famoso de los debates de desarrollo que se llama Small is Beautiful, ¿no? Está como una idea que yo tengo alguna hipótesis de dónde viene, como cierto pensamiento bucólico y romántico que tiene la izquierda. La izquierda convive en visiones más prometeicas, aceleracionistas, ¿no? Del desarrollo y la productividad, con esta visión más bucólica y romántica. Incluso en unos referentes Marx, uno hasta puede encontrar esas dos almas, ¿no? Diría el pensador Ernest Bloch, creo que era, el alma fría y el alma caliente de Marx. La fría es la prometeica, ¿no? Y la otra es la del reparto, la más bucólica. Hay que poner las dos sobre la mesa, pero lo que yo digo es, para resumir, el axioma de necesariamente una agenda de transformación por izquierda socialista del agro pasa por el reparto y en una apuesta a la pequeña propiedad y la pequeña escala no necesariamente es la mejor estrategia. Se podrían pensar establecimientos de mayor escala en mano de los trabajadores en un formato cooperativo, por ejemplo. No hay un único formato. En general, el desarrollo de establecimientos bajo propiedad estatal tiene, luego de las experiencias del siglo XX, muy poca popularidad hoy en día, porque muchos resultaron inviables por las experiencias socialistas en Cuba, en la Unión Soviética. Entonces hay que pensar de forma creativa que algo no haya funcionado en el pasado no significa que no funcione en el futuro, pero está claro que también precisamos una agenda que no solo apueste desde la izquierda a la pequeña producción. Claro. Y ahí, con esto redondeo, una vez más, hay otro problema ahí, que es, si uno mira hoy la distribución de la tierra en Uruguay, números más, números menos, 85% del área agropecuaria del país. Y más o menos la misma proporción del Producto Bruto Agropecuario es controlado por empresas que podemos denominar tipo capitalista. ¿A qué nos referimos con esto? Escala media o grande y uso de trabajo asalariado. 15% restante de la producción y del área, productores de lo que llamamos tipo familiar. Menor escala y la familia trabajando. En general la izquierda piensa la agenda para ese 15% del área, que es la mayoría de los establecimientos agropecuarios, la mayoría de los productores. De ese 15%. Exacto. El problema es que precisás agenda programática para el 100%, creo yo. Claro. No podemos pensar una agenda programática para el campo que atienda solo a ese 15% y no piense en clave estratégica y qué hago con el 85% restante. Y más, como te digo, si el 260, la agenda era, bueno, ese 85% restante lo repartimos. Hoy eso no está sobre la mesa, nadie lo plantea. Pero tampoco está tan claro qué hacer con eso. ¿Cuál es una agenda? Y acá tampoco voy a decir, no es que yo tenga claro por dónde hay que ir. Sí tengo como algunas intuiciones de por dónde podría ir, pero lo que sí creo y estoy convencido que precisamos una agenda que contemple toda esa diversidad de sectores productivos, de escalas, de dinamismos diferentes, porque son a veces economías a varios ritmos, unas mercaduladas al mercado mundial con la frontera de tecnología, yendo a negociar a China la colocación de productos, y otra agenda a menor velocidad, a menor escala, con más ineficiencias productivas y comerciando en el mercado interno. Y toda esa heterogeneidad convive hoy en el agro, que es un sector, si uno lo compara, no sé, con la banca, muchísimo más heterogéneo, desde el punto de vista productivo, social, de tamaño. En la banca hay 10 bancos, son 2 del Estado, 8 privados, más o menos todos tienen la misma función, más o menos. Y más o menos tamaños parecidos, el growth es un poco más grande, pero no hay gran heterogeneidad. Y en el agro es un vergel, digamos, hay de todo. Yo creo, vos sabés que me parece muy interesante todo lo que has planteado, porque además
a una le genera muchas preguntas, porque por ejemplo, cuando hablamos del tema de la tierra, ¿no? O sea, hablando de las grandes y pequeñas escalas, bueno, vos planteabas más en términos de producción, ¿no? Ujú, Pero a mí lo que se me venía a la cabeza, ¿no? O sea, pensando en, no por nada de pensar el problema de la renta, ¿no? ujú, O sea, cómo también hay un problema de política de suelo en Uruguay, donde hay una parte que sigue siendo improductiva, porque la renta no genera, digamos, producción más que la tenencia de la renta, digamos, ¿no? ¿Cómo tener esa dualidad? Pues al menos una cosa que yo le digo totalmente desde la ignorancia, yo esto, aclaro, sé más o menos lo que ujú. un ciudadano común más o menos interesado sabe. Digo, hay un tema que rompe los ojos, que es que el Estado debería intervenir mucho más en el tema de la tierra y la producción de esa misma tierra, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, te quería preguntar, ¿qué rol tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional de Colonización en todo eso? O, por ejemplo, cuando hablamos de producción a gran escala, recién hablábamos de forestación, ¿no? Pero, ¿qué rol tiene el Estado ahí para poder intervenir y justamente tomar acción también en ese 85% de lo que vendría a ser la producción agropecuaria? Y también pensando en cuando Uruguay, por ejemplo, es uno de los grandes productores de arroz, ¿no? O Ujú. sea, y mismo también la cuestión de la carne, bueno, de la ganadería, como también esas cuestiones estratégicas para el Uruguay, que son de las producciones que más, digamos, dinamiza la parte exportadora uruguaya, cómo el rol del Estado puede jugar en toda esa escala de producción. ¿Se entiende un poco como esa dualidad entre Ujú. eso que sigue quedando, que para mí es como una parte más parasitaria de concentración de la riqueza, y cómo también tiene la posibilidad el Estado de participar en la producción a gran escala, ¿no? Sí, hoy... Capaz que ah, le estoy errando no, mal, no, no, ¿no? no. Pero Está súper para bueno el eso te tema. tengo vos para preguntarte. Si uno mira qué hace el Estado en Uruguay, o sea, es un Estado presente, no es un Estado ausente, que está marcando reglas de juego, que está regulando y que está disputando con políticas más o menos visibles la distribución en particular de la renta de la tierra, que es un ingreso que surge de explotar recursos naturales de alta productividad en la comparación mundial. Porque la fertilidad y o sea, la calidad de los suelos, la ubicación de los suelos y el régimen de lluvias y temperaturas que tiene Uruguay lo hacen un lugar privilegiado para la producción agropecuaria en la mirada global. Uruguay está en las zonas de lo que la FAO llama las tierras negras, las tierras de más fertilidad del mundo, junto, no sé, hay otro bolsón muy importante en Ucrania, donde ahora está haciendo la guerra entre Ucrania y Rusia, pero después el sur de Sudamérica, la Pampa Argentina, el sur de Uruguay, Uruguay, en particular el litoral y el sur de Brasil, son de las zonas más fértiles del mundo, que además a eso se suma régimen de lluvias con las irregularidades que sabemos que existen, pero que hay disponibilidad, más un régimen de temperaturas favorable a la actividad agropecuaria, más un sistema de puertos relativamente naturales, más ahora infraestructura que se ha construido en el último siglo y medio que permite poner en el mercado mundial esa producción, te da una ventaja estratégica. Y por eso cuando hablábamos antes de comenzar, bueno, el agro va a seguir teniendo este rol clave en el funcionamiento de la economía y probablemente sí, no sabemos hasta cuándo. Y parte del pensamiento estratégico y de pensar una estrategia de desarrollo pasa por ubicar riesgos y tendencias en el mercado mundial. Pero si uno mira la historia, se encuentra con 150 años o más de historia del Uruguay, eh, donde la actividad agropecuaria es el sector eh, quizá más dinámico y seguro, es el que conecta a Uruguay con el mundo. Es el que, si uno mira qué función tiene Uruguay en la División Internacional del Trabajo, bueno, una de esas funciones es producir bienes agropecuarios, alimentos y fibras que surgen del agro y que tiene que ver con estas ventajas. Y esas ventajas le permiten capturar ingresos del mercado mundial. Eso que ya los economistas clásicos llamaron renta de la tierra. En Uruguay son agropecuarias, en Chile es la minería de cobre, en Arabia Saudita es el petróleo. Hay otros países que en el mundo aprovechan esas ventajas que resultan de explotar recursos naturales escasos y de alta productividad en el mercado mundial. Ahí el debate viene, ¿qué se hace con ese ingreso extraordinario? ¿Qué destinos tiene? Si los disputa el Estado, si los disputan otros sujetos en la economía y se los disputan los dueños de la tierra. Y lo que eso yo lo he trabajado en Uruguay para el largo plazo y lo que he encontrado es que efectivamente
Si bien la tierra agropecuaria en Uruguay está privatizada, es algo que damos por hecho, pero en realidad fue un proceso histórico donde la tierra no tenía propietarios hasta 1750 y en el proceso de conquista por la corona española y luego con la independencia hay un proceso progresivo que está muy bien documentado por varios historiadores, pero un trabajo reciente que publicó Nicolás Dufo, que muestra la evolución de la historia de la propiedad de la tierra en Uruguay. Le mandamos un beso. De 1750 a 1912, uno ve, ayuda a desnaturalizar lo que hoy damos por hecho, ¿no? Que la tierra es de particulares. La tierra podría ser, ya lo decía Ferreira, podría ser del Estado perfectamente, así como en otros lugares del mundo los yacimientos naturales, los yacimientos de petróleo, los recursos minerales son del Estado y en todo caso el Estado concede a un privado la explotación a cargo de un canon. En Uruguay, pero también en otros países de base agropecuaria, la tendencia histórica, por una serie de motivos que quizá no convenga ahora por razones de tiempo meternos, se privatizó. Dado que está privatizada y que hay un sujeto privado que puede decir, yo soy dueño de este título que dice que soy dueño de estas hectáreas, entonces el que quiera producir acá que me pague, le permite captar renta, por lo tanto, lo que hace esa particularidad es que el Estado use otros mecanismos para decirle, ok, pero hay una parte de la renta que yo la desvío. La forma más explícita de hacer eso es un impuesto a la propiedad de la tierra, que en Uruguay no son muy importantes desde el punto de vista de los recaudos, no sé, la contribución inmobiliaria, el impuesto a primaria, son impuestos que gravan directamente al propietario. Si uno mira hoy cuánto pesan en la recaudación del Estado, es marginal, no llega a 100 millones de dólares por año. Se podría recaudar mucho más de lo que se recauda. Obviamente que siempre hay límites políticos, ¿no? Porque uno cuando avanza con impuestos a la propiedad se enfrenta a los propietarios. Eso es así, es una ley. Claro. Hay un punto en el cual el propietario te va a decir esto es una confiscación y se ponía a las cuchillas, digamos. Le costó el gobierno en Argentina con la 125. Y bueno, ¿no? El conflicto del campo en Argentina en 2008 tuvo mucho que ver con eso. Un mecanismo indirecto, que tiene que ver con lo que vos decías, el caso argentino, son impuestos a las exportaciones. El impuesto a la exportación no aparece como un impuesto sobre la renta, pero es un impuesto sobre la renta, porque lo paga solo aquellos bienes que lo pueden soportar. ¿Por qué lo pueden soportar? Porque tienen renta. Esas extracciones no se cobran, no sé, a un celular armado en Tierra del Fuego, porque no lo podría soportar esa industria. El agro, por más que se quejen, puede soportar en Argentina impuestos a las exportaciones, extracciones o retenciones del orden del 30% porque tiene una bolsa de ingresos extraordinaria que es la renta. Entonces es un mecanismo indirecto de captar la renta. Pero como es un impuesto, también tiene límites políticos. Porque el exportador va a decir, esperá, me estás perjudicando a mí, ¿dónde está el principio de la igualdad fiscal? De que todos pagamos lo mismo. Y entonces eso genera confrontación política. Y entonces un gobierno que va por ese camino tiene que asumir, en general tiene que subir la apuesta. Entonces ahí aparece un mecanismo más efectivo desde el punto de vista de la recaudación, porque es invisible, pero que tiene una serie de desventajas, que es la política cambiaria. Y todo este debate que estamos viendo en Uruguay, pero que se ha reeditado varias veces en su historia en torno al valor del tipo de cambio, al valor del dólar, el llamado trazo cambiario, tiene como contenido, estas son las cosas que yo he trabajado, que hemos trabajado también con Rodrigo Alonso, un mecanismo particular de disputa de la renta de la tierra. Perjudica al exportador, que cuando cambia los dólares que recibe por sus exportaciones para pagar salarios, impuestos, servicios, recibe menos pesos y se benefician todos los que compran dólares abaratados. ¿Qué ventaja tiene el tipo de cambio? Que el gobierno dice, no, yo no tengo nada que ver con esto. Son las fuerzas del mercado, es oferta y demanda. Cuando hay tasa cambiario, uno es leer qué dicen los ministros de Economía, el presidente, el Banco Central, y dice, yo Argentina, ¿no? Yo no tengo nada que ver. Por eso es más efectivo desde el punto de vista del efecto distributivo, porque no queda explícitamente como una forma de confiscar renta. Exacto. ¿Qué perjuicio tiene? Una política sostenida, que es lo que vemos en Uruguay, pero también en Argentina, en Brasil, en otros países también como Australia, que tienen mecanismos recurrentes sobre la elección de la moneda, hace una distribución ineficiente de esa renta que es asignada a todos los que compran dólares baratos. Y eso puede ser alguien que compra dólares baratos y compra un apartamento en Panamá, o compra bonos de deuda, o los usa para turismo o para consumo suntuario. O sea,
en aras de distribuir parte de la renta, no necesariamente esa distribución tiene un uso socialmente valioso o productivamente valioso. Una de las claves, a mi juicio, para pensar una agenda por el agro, pasa por decir, bueno, tenemos que innovar y ser creativos en otros mecanismos de distribución de la renta que no recurran de forma permanente a la sobrevaluación cambiaria. Claro. Eso tiene un problema, tiene un límite político, que es que también la clase trabajadora se beneficia de la sobrevaluación cambiaria, porque accede de forma abaratado a la canasta de bienes importados o puede irse de un fin de semana de compras a Buenos Aires. Entonces, solo una devaluación de la moneda, que es lo que implicaría hacer el tipo de cambio más competitivo, sin nada más, tiene desde el punto de vista de la distribución del ingreso un efecto regresivo. Porque transfiere de todos estos que se benefician de comprar dólares baratos al sector exportador. Si uno mira hoy qué dice Federación Rural, qué dice Asociación Rural, están pidiendo un dólar más alto. Federación Rural está pidiendo un dólar, dice según sus cálculos, de 58 pesos, cuando está a 40. Entonces, claro, imaginen el efecto redistributivo que tendría una devaluación que sería de casi 50%, de pasarlo de 40 a 58. Ningún gobierno en un año electoral o en la previa de 2 años electorales va a hacer eso, ninguno. Claro. Porque es decir, entrego el gobierno en bandeja. Incluso este gobierno, que es afín, cercano o directamente expresa parte de los intereses de los empresarios agropecuarios, igual sostiene una política de sobrevaluación de la moneda porque tiene una serie de beneficios. ¿Qué forma toman? Baja inflación. Entonces, el gobierno puede ponerse la cocarda de bajamos la inflación, aún asumiendo que tienes un costo grande, que es una moneda apreciada, que le quita competitividad al sector exportador. Entonces ahí hay una cuadratura del círculo a resolver, que no es que tenga la solución, claro, pero sí venimos pensando en ese como uno de los cuellos de botella y que muestra el Estado interviniendo en la actividad agropecuaria, volviendo a tu pregunta, en clave de redistribución de renta, pero lo hace con un mecanismo que es ineficiente desde el punto de vista de quienes se benefician de la renta, porque eso puede ser para importar tecnología, pero puede ser para el consumo suntuario, puede ser para remitir utilidades al exterior o para ahorrar en el exterior, todos usos de ese ingreso extraordinario que no redundan en desarrollo de capacidades productivas, incremento del nivel de vida, y a su vez tiene como perjuicio que le pone un techo al crecimiento de la productividad del sector exportador. Un tipo de cambio más atrasado aprieta la rentabilidad y por lo tanto no estimula cambios técnicos, inversiones que incrementan la productividad. Si uno mira la productividad del sector agrario con la de Estados Unidos hoy, es un 25%. Si bien nuestros empresarios agropecuarios se presentan a sí mismos como la frontera de la tecnología y la innovación, si uno los mira en el mercado mundial, no están en ese lugar. Y si uno mira dónde se desarrollan las tecnologías que Uruguay incorpora, tampoco se desarrollan, al menos las vinculadas a la maquinaria, tampoco se desarrolla en el país. En todo caso, en el país la generación de tecnología está muy vinculada a algunos insumos como las semillas o a tecnologías de manejo de la producción. Por ejemplo, tecnología del manejo del pastoreo en el campo natural, ahí sí hay mucho conocimiento generado. Entonces, bueno, ahí hay una serie de tensiones a la hora de pensar este equilibrio entre políticas de crecimiento y políticas de distribución. Y esa distribución, ¿para qué la pensamos esa distribución, digamos? Al menos en mi modo de ver, y esto es algo que compartimos con varios compañeros, no alcanza con solo tener una agenda, llamémosla así, distribucionista, digamos. Solo plantear reivindicaciones en clave, acá hay un ingreso dado y entonces repartámoslo para que más gente viva mejor. Esa agenda es importante, sin lugar a duda, y más con el tema que está de moda, ¿no? En esta campaña electoral, la pobreza infantil, sin lugar a dudas, ahí hay un frente que por obligación ética, pero también por apuesta estratégica, Uruguay tiene que atender. Pero también esos recursos que Uruguay capta, porque produce y vende cosas en el mercado, no están dados. Esas condiciones se renuevan año a año y es en un marco que, nos guste o no, es de competencia en el mercado mundial, donde muchos capitales y muchos países intentan ocupar ese espacio. Entonces, la masa de valor que hoy captás en el mercado mundial
en tanto vos no desarrollas tus capacidades para incrementar tu productividad, corres el riesgo de captar menos base de valor. No es que la riqueza que hoy tenés, vos la repartís y todos somos felices. En realidad la generás anualmente, ¿no? Y además si que perdés Uruguay... capacidades, entonces te va achicando esa capacidad de reparto. Y por más que tengas el gobierno más piola que quieras, si no tenés que repartir, te enfrentás a un cuello de botella, que es un cuello de botella material. Uruguay viene creciendo muy poco últimamente, ¿no? No ha superado los 2 puntos de crecimiento. Y creo que la última década andan 1% promedio, que es muy bajo para lo que en teoría se espera de una economía que espera, diría Delgado, a ser el primer país desarrollado de América Latina, ¿no? Es lo que dice él. Seguro a 1% por año. Salvo que uno cambie lo que entienda y defina por desarrollo. Vos sabés que en el episodio anterior estuvimos hablando con Amparo Méndez Carrión, que es una politóloga que vive en Quito. Ella concluía el programa hablando sobre que Uruguay debe pensar una tercera reforma del Estado, ¿no? Y poniendo algunos ejes básicos y prioritarios como son la salud, la vivienda, la educación y el trabajo, ¿no? Entonces, a mí me gusta seguir su hilo conductor de pensar una tercera reforma de Estado, en tanto conectado a esto que estamos hablando. Uruguay necesita, digamos, pensar fuera de la caja en estos momentos, sabiendo que tiene una economía que no está creciendo lo suficiente, que en estos 4 o 5 años la desigualdad ha crecido, la concentración de la riqueza ha aumentado y la distribución ha empeorado. Y bueno, y sé que tú, con otros compañeros muy valiosos, están pensando en una estrategia de desarrollo productivo, con una estrategia nacional, como también lo ha mencionado, por ejemplo, el discurso del PIT-CNT del 1 de mayo. Creo que varios faros estratégicos estuvieron puestos ahí bueno, de que Uruguay tiene que cambiar su matriz productiva, tiene que crecer con distribución. Y yo creo que ahí el agro tiene un rol clave, ¿no? En todo lo que vendría a ser el porvenir del Uruguay, su desarrollo de una manera integrada y de una estrategia nacional que no es poco, ¿no? Más cuando en términos discursivos, digamos, el conservadurismo del agro, digamos, de un solo Uruguay, ¿no? Esto del ARU también, toda esa expresión política conservadora que quiere disputar lo nacional dejando a la izquierda y a ese, digamos, bloque social igualitario como extranjeros de su propia nacionalidad. Entonces, creo que esas dos cosas me parecen fundamentales discursivamente y también para pensarlo desde un lado que contraponga ese liberalismo conservador que se quiere imponer para justamente no pensar estas cosas, ¿no? Sí, totalmente. ¿Por dónde empezar? Dale con fe. No, sí, creo que lo decía en la intervención anterior, en esa quimera que es pensar una estrategia nacional de desarrollo, sin duda, al menos uno piensa, no sé, más allá de 5 años, más allá de un periodo electoral, claro. Si uno piensa 20, 30 años, que es no sé, un escenario razonable para pensar en claves de estrategia de desarrollo, ¿no? Dicen que los chinos planifican a 100 años, ¿no? Capaz que no estamos para tanto, pero sí, cierto mediano plazo es necesario. Es difícil pensar que el agro no tenga un lugar clave en esa estrategia. Por esto que hablábamos, ¿no? Tiene de los sectores de la economía que tienen más condiciones para competir y colocar su producción en el mercado mundial, y eso le permite a Uruguay captar divisas, captar renta de la tierra, que es este ingreso extraordinario que te contaba más o menos qué mecanismos utiliza y han utilizado los gobiernos para distribuir, y que sin ese sector funcionando, y en particular cuando hay contextos favorables de precios, ¿no? Cuando hay boom de commodities que permiten incrementar la renta, eso genera condiciones favorables para políticas de redistribución que en general la historia de Uruguay han encarnado en gobiernos de tipo progresista, como fue el primer y segundo vallismo, como fueron los gobiernos del Frente Amplio. Obviamente, un gobierno que se propone mejorar de forma sustantiva el nivel de vida de su población y hacer políticas de redistribución que reduzcan la desigualdad, es mucho más fácil hacerlo si tenés materia prima con que hacerlo, ¿no? El problema es que así como hay periodos de bonanza, de vacas gordas, hay periodos de vacas flacas, y eso
así como hay estaciones donde llueve, hay años donde llueve más y hay años que llueve menos, hay condiciones del mercado mundial favorables para Uruguay y hay condiciones del mercado mundial no favorables para el Uruguay o para buena parte de la economía. Y eso está fuera de nuestro control. La sube y baja de las commodities, exacto, por ejemplo. Eso está fuera del control del Uruguay, incluso está fuera del control de cualquier país de forma individual, así como está fuera del control si va a llover mucho o va a llover poco. Entonces una estrategia precisa también pensar sus políticas y qué va a hacer en los contextos de adversidad. O sea, no es suficiente tener una estrategia que asuma como supuesto que siempre va a haber condiciones favorables. En general, la izquierda solemos tener un programa que se ancla en pensar que van a haber condiciones favorables o que la mera agencia política, en una mirada que para mi juicio que está bien, entiendo que el político precisa decir que las cosas salen bien porque es solvente, capaz y buena moza, pero no alcanza en realidad con solvencia técnica, con buenas ideas. Si el contexto no te ayuda, no te ayuda. Y entonces hay una mirada como muy anclada en las condiciones materiales que permiten o no determinadas políticas, el desarrollo de determinadas políticas es clave. Entonces precisamos políticas que en contexto de bonanza puedan potenciar esa bonanza, aprovechar excedentes de renta y canalizarlos de forma productiva hacia, no sé, programas de ciencia y tecnología, aumento de la matrícula universitaria, capacitación de la parte de la fuerza de trabajo que no va a tener estudios terciarios en el corto plazo y que por el cambio técnico y en particular por la automatización está con riesgos de que sus tareas vayan quedando obsoletas. Hay todo un eje estratégico. Esa agenda se precisa, pero también se precisa una agenda de decir, bueno, y en los contextos de restricción, ¿cuál es el programa? O en realidad no hay programa y el escenario más probable es que venga un gobierno de perfil liberal conservador, que se sienten más cómodos, o por lo menos más cómodos que la izquierda, aplicando políticas de recorte del gasto, de redistribución regresiva del ingreso, porque le sale mejor hacer eso. Claro. La izquierda tiene muy impregnado en su ADN la distribución y la pública felicidad, digamos, ¿no? Esto de que en clave uruguaya, que los más infelices sean los más privilegiados. Las igualitas. Exacto, pero el problema es cuando los contextos son adversos, y si bien no fue un contexto terrible, el tercer gobierno del Frente Amplio fue un contexto adverso, y el mismo elenco que en el primer gobierno, Tabaré Vázquez, Danilo Story en Economía, parecía que eran las rockstars en 2005-2010 y después ¿qué pasó? Solo el paso del tiempo, no, cambió el contexto económico también. Entonces no es suficiente, por más que sí es clave tener personal político capaz de resolver problemas, de tener buenas ideas, de ser solvente técnicamente, pero también hay condiciones materiales que determinan. Y para esas condiciones de adversidad precisamos también una agenda programática. La izquierda precisa saber qué hacer en esos escenarios de mayor adversidad si no quiere enfrentarse a no poder resolver ese nudo, perder popularidad y volver a entregar el gobierno. Y una pregunta con respecto a eso, ¿no? Porque muchas veces se habla de los ciclos económicos que tienen justamente que ver con esto, que en el libro Uruguay for Export un poco lo explican, ¿no? Justo también con Rodrigo Alonso, que le mandamos un beso, y Juan Gaymonat, y tú también. Exacto. Pero me preguntaba que eso también es algo que lo vienen problematizando, pero ¿cómo romper con esos ciclos económicos o anticiparse a que, bueno, hay tendencias que suceden, que la historia se repite? ¿Cómo poder anticiparse también requiere de una planificación, ¿no? Sí, sin duda. Se precisa una política que en la medida de lo posible pueda afrontar, no sé si romper, pero al menos suavizar los ciclos. Y para eso el Estado tiene que tener necesariamente, ese es el sujeto que puede, porque expresa la totalidad del funcionamiento de la economía, que puede hacer frente a esos problemas. Y por lo tanto es clave quién está en la conducción del Estado, obviamente. Claro. Y qué políticas despliega a la hora de generar excedentes en los contextos favorables y que esos excedentes puedan ser canalizados de forma inteligente, tanto en clave productiva como social en los contextos de adversidad, prever cuándo cuándo
puede haber eventualidades que esos ciclos a la baja sucedan, identificar sectores de la economía con potencial, sean sectores nuevos, sean sectores que ya están establecidos pero que pueden mejorar su capacidad de competencia en el mercado mundial, que en contextos de adversidad te permitan atravesar el temporal con menores perjuicios que si no los tenés. No sé, depender de un solo producto es algo que afortunadamente a Uruguay no le pasa, pero le pasa o le pasó a países como Venezuela, es un problema, porque si vos dependés de un solo producto, si ese producto valía $100 el barril y pasa a valer 20, y de las divisas que generaba esa producción dependía buena parte de lo que importabas para que tu población consuma, estás en un terrible problema. Claro. Es muy difícil que no se te desplome la economía como le pasó al gobierno de Maduro, y lo enfrentó emitiendo moneda y tuvo una inflación descontrolada. Entonces, incremento de la productividad, diversificación de sectores, identificar sectores nuevos que tengan potencial para insertarse de forma virtuosa en el mercado mundial, son parte de las cosas que una política de planificación con un rol protagónico del Estado, acá tampoco estamos planteando que no tenga que existir los capitales privados, pero sí ese rol rector y de planificación del Estado parece clave si lo que se pretende es sortear esas adversidades de la forma con los menores impactos posibles y ingresar en una senda, llamémosle de desarrollo, donde las posibilidades de incrementar de forma paulatina el nivel de vida de la población y la distribución de los ingresos, reducir la desigualdad, sea viable, digamos. Por más que son ideas que uno puede compartir, después lo difícil es eso, materializarlo, ¿no? Hacerlo real. Siempre hay que tener algo en que creer, ¿eh? Y vos sabés que te puedo seguir preguntando. Sí. Consultorio agropecuario, me encanta porque hay muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los polos industriales? Por ejemplo, ¿qué rol pueden jugar en esa estrategia? ¿Me explico? Diversos polos industriales. O, por ejemplo, se me venía a la cabeza la experiencia del UR en Bella Unión, ¿no? Esto de pensar también el desarrollo productivo en clave de regiones, en clave de territorios, en clave de producción, cómo eso también diversifica no solo la producción en términos de lo que se puede generar de productos, sino que también dinamizás el trabajo en el territorio y también dinamizás la economía local y también nacional, ¿no? ¿Qué opino de eso? Sí. Bueno, tratando de talentear lo menos posible. Yo acabo de talentear como la mejor chamullera. O sea, uno puede pensar que eso sí es estratégico desde el punto de vista de generar capacidades productivas de nuevo tipo, el famoso agregarle valor a la producción y además hacerlo de forma descentralizada en el territorio. Sin duda eso es como un objetivo loable y compartible. Ahí lo clave es pensar en qué canastas colocar los huevos, ¿no? O sea, es identificar con estudios, no sé, de factibilidad técnica, cuáles son aquellos sectores en los cuales Uruguay puede apostar estratégicamente y que generen encadenamientos productivos, incremento de la productividad, desarrollo de nuevos sectores, y eso va a enganchar un entramado social que puede mejorar sus condiciones de vida, de ingreso, de estabilidad laboral a partir de esos encadenamientos. El riesgo que tenés es desarrollar ese tipo de sectores, un tipo de sector que sea altamente dependiente de las transferencias o las subvenciones del Estado. Un poco lo que le ha pasado históricamente a los emprendimientos productivos en Bella Unión. Ahora hubo un cambio con los gobiernos del Frente Amplio que se ha mantenido, que es la orientación a la producción de etanol, del azúcar, pero históricamente la producción de azúcar se hacía o porque tenía subsidios o porque había aranceles que encarecían, que siguen existiendo de hecho para el azúcar refinada, encarecían la importación de azúcar refinada, pero en Bella Unión la productividad de la caña de azúcar es estructuralmente menor de la productividad de la caña de azúcar en Tucumán o San Pablo, por decir dos lugares de América del Sur. ¿Por qué? Porque hace menos calor.
porque hay inviernos duros, y entonces va a crecer menos la caña de azúcar. Entonces eso funciona en tanto el Estado genera mecanismos para sostenerlo. El problema es lo mismo que decía en relación a los contextos de bonanza económica que permiten políticas de redistribución del ingreso. Bueno, son contextos de bonanza económica las que le dan espalda al Estado para decir, bueno, sostengo este sector porque genera empleo, mejora los niveles de ingreso, trabajo estable, hay una actividad productiva, diversifico. Sí, el problema es que en los contextos de adversidad se acorta la sábana y entonces ahí la tensión es, bueno, sostengo esto o dirijo el gasto a otro lado. Entonces ahí la clave es pensar cómo haces apuestas donde el rol del Estado es clave, pero que esa apuesta no dependa, digamos, de forma principal de que tiene que ser subsidiada, porque ahí el problema es cómo lo sostenés cuando no tenés o cuando tenés menos recursos para sostenerlo. Claro. ¿Cómo puede haber una intervención del Estado que potencia y le da fortaleza a un sector y no lo hace, digámoslo así, de forma de que no le genera dependencia permanente a esa subvención? Entonces creo que pasa por ahí como una orientación general para pensar en qué sectores apostar. Si me decís en cuáles, en qué, no me animo a decirte porque En la próxima, ¿no? eso requiere estudios caso a caso, ver dónde están los potenciales. Pero bueno, hoy hay una agenda sobre la cual me estoy informando, no tengo una posición cerrada, pero que va a estar en el debate los próximos 5 o 10 años seguro, que es todo el debate en torno al hidrógeno verde. Por un lado, la posibilidad de generar nuevos emprendimientos productivos vinculados a la generación de energía. Eso va en mayor o menor medida demandar más fuerza de trabajo, sin duda las etapas de producción, como pasó con las plantas de celulosa, que el boom está vinculado sobre todo a la construcción de la planta, y a la posibilidad de generar nuevas commodities o nuevos bienes que se exportan al mundo, como los carburantes derivados del hidrógeno verde. Y del otro lado, bueno, eso es viable o no, es parte de la incertidumbre en esta transición hacia economías menos dependientes de los combustibles fósiles, qué riesgos ambientales tiene o no la utilización de agua o de recursos energéticos para eso. Bueno, eso va a estar, ya está en realidad en la agenda de discusión a partir de algunos proyectos grandes como el de Tambores en Tacuarembó. Ahora hay uno, creo que es en Paysandú. Sí, una empresa chilena. Una empresa chilena. Que ya empezamos mal, ¿no? Entonces, bueno, ahí el Estado está generando las condiciones para que los capitales privados vengan. No necesariamente es un mal modelo. El tema ahí no parece ser suficiente. Claro. Que el Estado quede como solo facilitador y generador de condiciones. Me gustaría un Estado más protagónico en esos procesos y en particular la capacidad y el historial que tienen las empresas públicas en Uruguay, con 2 empresas públicas de energía muy grandes, como ANCAP y UTE, parecería estratégico en una estrategia nacional de desarrollo que esas empresas tengan un rol protagónico en la discusión de esta transición energética, que bueno, en algunos grados parece que está llegando para quedarse, aunque bueno, es muy difícil saber qué trayectoria final va a tener las energías limpias versus los combustibles fósiles y qué velocidad va a tener esa transición o no. Algunos dicen que va a ser más rápido, otros dicen que lo van a hacer en otros países y otros no. Pero bueno, es parte de lo que hay que discutir. Para ir cerrando, no quería dejar de mencionar que una de las cosas que sale, digamos, en los discursos presidenciales para estas elecciones es el tema de agregarle conocimiento científico al agro y más que nada al sector agropecuario. Quería preguntarte si pensando en términos de estrategia, que es de lo que venimos hablando, ¿eso te parece que es por donde tendría que ir o hay que agregarle muchas otras cosas para pensar una estrategia en ese sentido? O sea, ¿alcanza con agregarle tecnología? ¿O como se dice a grande? ¿No? O sea, parecería necio decir que no Claro. Es importante la incorporación de ciencia y tecnología a los procesos productivos. Uno mira la historia del capitalismo, 200, 300 años, y es una historia de cambio técnico permanente, de incremento de la productividad, obviamente con los costos sociales que tiene cualquier economía capitalista, donde algunos acumulan y otros son desplazados, y procesos de concentración.
Pero en tanto estas sean las reglas de juego, decir no es importante la incorporación de conocimiento materializado en tecnologías que mejoran la calidad de los procesos, incrementan la productividad, reducen impactos ambientales, reducen los accidentes laborales, ¿no? Porque las tecnologías pueden tener como toda esa gama y más, la inocuidad de la producción, de los alimentos, lo que fuere. Parece razonable que esa tiene que ser parte de las apuestas estratégicas. Y ya es más difícil decir en qué, pero sin duda parece estratégico para el país incrementar sus capacidades en ciencia, tecnología e innovación. Creo que eso nadie va a estar en contra. Claro. Eso está de políticamente correcto decirlo. Los que más han trabajado estos temas señalan de forma recurrente es que la inversión hoy en Uruguay es muy baja en la comparación internacional, ¿no? Es menos de medio punto del Producto Bruto Interno y el reclamo es que sea por lo menos 1%. Entonces, por ahí parecería haber un desafío que tiene el Uruguay de incrementar sus niveles de inversión en ciencia y tecnología. En particular, yo trabajo en la Universidad de la República, es el principal generador de conocimiento, donde está la mayor cantidad de investigadores del Uruguay y además es donde se forma como el 80% de los graduados universitarios. Entonces, si bien es una reivindicación corporativa, me hago cargo porque trabajo ahí. Nos sumamos. Es estratégico también invertir en la institución que genera más cantidad de conocimiento, que tiene mayor cantidad de investigadores, que forma mayor cantidad de profesionales universitarios, que tiene inserción en el interior. Entonces, no parece razonable pensar una estrategia de desarrollo sin fortalecer las capacidades presupuestales, que eso se traduce en condiciones de trabajo, en infraestructura de la Universidad de la República. Ahí creo que hay que potenciar lo que ya existe, así como existe, y quizá también hay que potenciar las otras instituciones vinculadas a la generación de conocimiento, como la UTEC, la Universidad Tecnológica, el INIA, el Instituto Pasteur, o sea, todo ese entramado que además es del Estado, porque en Uruguay los que generan conocimientos son fundamentalmente instituciones públicas. Entonces ahí, en estrategia de desarrollo con un rol protagónico del Estado, en clave de ciencia y tecnología, sin un rol protagónico del Estado no parecería haber un camino viable, porque el sector privado en Uruguay no es el principal, pero por lejos, no es el que más invierte, no es el que más arriesga ni desarrolla centros de I+D, ni investigación y desarrollo. En todo caso incorpora conocimientos que se genera el sector público en Uruguay o se generan en otros lugares del mundo. Entonces ahí hay una apuesta estratégica de potenciar las capacidades que estas instituciones tienen, de retener más investigadores e investigadoras jóvenes con mucho potencial en el país y eso retenerlos implica condiciones de trabajo y salariales que sean medianamente competitivas, al menos en la región. Claro. Y para eso se precisan recursos y los recursos, aunque queramos, no son infinitos y ahí de vuelta creo que el rol clave del Estado en cuántos recursos capta, cómo los capta, sobre quién los capta y después cómo los utiliza, es parte de la agenda de transformaciones que hay que pensar. Pero claro, siempre en escenario de restricción, lo que hace más difícil pensar cuál es el camino más acertado, digamos, que optimiza o reduce los impactos negativos, digamos, de esa decisión. Así es. Quizás fue un poco vaga y generar la respuesta, no. Pero es hasta donde me animo, tengo condiciones de avanzar, porque... Mira, todavía no te pregunté, pero no voy a, porque si no yo podría estar 3 horas más preguntándote, Gabriel. No hablé de lo que era el problema de la extranjerización de la tierra y si hay que decir muerta el latifundio o no, pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad que seguro vamos a seguir conversando, ¿te parece bien? Dale, perfecto. Y mira, y hablando de las crisis económicas, voy a cerrar con una frase de Wosito, ¿viste? El rapero que está de moda, que dice: la crisis siempre está a un paso del oasis, ¿no? Pensando en esto de que hay que pensar para qué hacemos en esos momentos. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a vos, estuvo muy bueno. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo miércoles acá en Algo en que Creer.